El encuentro. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá. Bueno, me presento. Me llamo Mayra Díaz y soy la trabajadora social de la fundación. Llevo ya participando de la fundación hace más de un añito, así que muy contenta de estar ahora como coordinadora del programa de Escuela para Familias. Y muy contenta también de comenzar con este nuevo encuentro informativo de este año 2024. Es nuestro primer encuentro con alianza con la Universidad de los Andes de este año y titulado Síndrome de Down, importancia de la atención temprana y vacunas. Y les voy a dejar con ustedes a los internos en pediatría y a la doctora Daniela Castro para que puedan presentarse y dar comienzo a la presentación. Vamos. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación a estas charlas que fueron preparadas con mucho cariño por los internos de pediatría. Ellos son alumnos de medicina de sexto año y que quisimos hacer esto, tocar estos temas que junto con la fundación hemos recabado la información y uno de los temas que más nos piden, que es más importante. Em, Vamos a ir dejando ahí, bueno, Mayra nos puede ir diciendo cómo vamos a hacer el tema de las preguntas, pero al final de la presentación vamos a tener un ratito para contestar las preguntas que no se alcancen a responder, nosotros estamos abiertos para responderlas después, así que no se preocupen, o las pueden ir dejando en el chat para que tengamos ahí como todas juntas y las respondemos en ese momento, en esa pausa. Así que Yo muchas creo que gracias por estar acá. Dime Mayra. yo creo que va a ir siendo así, Daniela. Podemos ir dejando las preguntas Súper. para el final y se contestan ahí todas juntas. Si son dudas muy específicas como del tema en particular, igual se pueden ir respondiendo algunas poquitas entre medio. Y nada, pueden dar comienzo nomás a la presentación. Súper, esperamos que sea de gran utilidad. Ese es el objetivo de esta presentación. Y dejo con ustedes entonces a los internos de pediatría. Ignacia. Se cayó el compartir pantalla, pero ya viene. Sí, Ahí está cargando. Ahí. ya. Bueno, como ya dijo la doctora, nosotros somos internos de sexto año, estamos en el internado de pediatría. Y vamos a hacer esta presentación de síndrome de Down, importancia de atención temprana y vacunas. Vamos a partir con lo que son las condiciones asociadas que tienen los niños con síndrome de Down, y después vamos a hablar de atención temprana y después de las vacunas. Entonces, partiendo con las condiciones asociadas, vamos a partir con el ámbito cardiológico, que un 40 a un 50% tiene algún tipo de cardiopatía congénita, que al final son otras formas que tiene el corazón. La más común es el canal auriculoventricular. El corazón tiene cuatro cavidades que se comunican, las del lado izquierdo se comunican entre ellas y las del lado derecho se comunican entre ellas también. Lo que pasa acá, en el canal auriculoventricular, que es la más común, es que una de arriba se comunica de manera distinta con la de abajo, ¿ya? Y hay muchas otras formas que se comunican de forma distinta a las cavidades como no se debieran comunicar. Y para su pesquisa precoz se hace un ecocardiograma al momento del nacimiento. En cuanto al ámbito endocrinológico, un 28 a un 40% presenta enfermedad tiroidea. Y lo más común es el hipotiroidismo congénito. Además, tiene mayor riesgo de hipotiroidismo subclínico, enfermedad tiroidea autoinmune y diabetes mellitus tipo 1. Para eso se recomiendan pruebas tiroideas, que son TSH y T4 libre, al nacer, que esta la tienen todos los niños sin diferencia, a los 6 meses, al año y después anual para toda la vida. En lo que es el sistema gastrointestinal, tenemos que de un 10 a un 15% presenta malformaciones del tubo digestivo. Y estas pueden ser defectos como eh, malformaciones propias del tubo digestivo o como cosas más funcionales que pueden tener y que a veces tienen manifestaciones más tardías,
como por ejemplo la enfermedad celíaca, que un día un 15% las tiene, el reflujo gastroesofágico, constipación crónica y la obesidad. Y o sea, las condiciones al final se tienen que manejar. Por ejemplo, una constipación la va a manejar con el pediatra. Las recomendaciones que tienen en el sistema gastrointestinal es no hacer imágenes de rutina y hacer estudio de enfermedad celíaca en pacientes con síntomas sospechosos o con factores de riesgo. Y además el manejo, como ya dijimos, el manejo de condiciones asociadas. En cuanto al respiratorio, presentan malformaciones de la vía aérea y pulmones que llevan a neumonía recurrente. Puede haber manejo de secreciones en infecciones respiratorias agudas. Y las recomendaciones es hacer una radiografía de tórax en pacientes que tienen síntomas y además las vacunas extra, aparte del Plan Nacional de Inmunizaciones, para la prevención de enfermedades respiratorias, que esta la vamos a ver más rápido. En los otorrinolaringológicos, las condiciones más frecuentes se asocian a un defecto del tercio medio facial, que al final tienen un conducto auditivo más estrecho que lleva a otitis aguda a repetición y otro tipo de otitis, que es la otitis media con efusión. Además, suelen tener sinusitis a repetición y rinorrea crónica, que al final es una congestión nasal como muy recurrente. Y el 50%, hasta el 50% puede tener pérdida auditiva. Una condición muy importante es el SAOS. ¿Qué es el SAOS? Es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Y este se da hasta en el 100% de los niños. Por lo tanto, tenemos que preguntar y estar atentos por despertares nocturnos, somnolencia diurna, enuresis, que es que se hagan pipí en la noche, y posiciones inhabituales para dormir. Lo que pasa en el SAOS es que hay hipoxemias nocturnas que al final le termina llegando menos oxígeno al corazón. Y eso puede tener, o sea, al cerebro. Y eso puede tener consecuencias en el desarrollo porque puede dañar el cerebro. Y para esto se recomienda hacer un polisomnograma a los 4 años, que es un estudio del sueño. Las recomendaciones son hacer estudio auditivo al nacer, a los 6 meses, al año y después una vez al año. Y evaluación por otorrino anual. Además, se va a hacer delegación a otorrino en caso de conducto auditivo estrecho o que los exámenes salgan alterados. Y como ya dijimos, se le hace polisomnograma a los 4 años, que es el estudio del sueño. En el ámbito oftalmológico, tenemos que hasta el 60% presenta condiciones congénitas o adquiridas. Y lo más común es que tengan miopía e hipermetropía. Además, pueden tener estrabismo, nistagmo, glaucoma, obstrucción del conducto nasoarimal y conjuntivitis recurrente y catarata. Las recomendaciones es que tengan el primer control con oftalmólogo a los 6 meses y luego que tengan un control anual con oftalmólogo. Además, es importante que se tienen que controlar antes en caso de que salga el rojo pupilar alterado, que es un examen que les va a hacer cuando vayan al doctor. Lagrimeo, conjuntivitis recurrente, estrabismo, sensibilidad a la luz, dolor ocular y cambio en la visión. En relación a los problemas asociados a la sangre, tenemos distintas condiciones que la mayoría van a ser transitorias y benignas, pero sí existe un mayor riesgo de leucemia en un 1% de los pacientes, que es de tipo mieloide y es de buen pronóstico. Hay mayor riesgo de cáncer testicular, pero tienen menor incidencia de otros tumores sólidos. Para esto se recomienda hacer un hemograma al nacer, a los 6 meses y al año, y después seguir repitiéndolo todos los años. Y también estar atento a síntomas y signos de alarma de la leucemia, como lo son sangrados recurrentes, pérdida de peso sin intención, debilidad o fatiga. En cuanto al sistema inmunológico, tienen mayor riesgo de infecciones recurrentes por déficit de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos que nos defienden de agentes que quieren atacar a nuestro cuerpo.
tienen más riesgo de enfermedades autoinmunes. Y lo importante acá es el tema de las vacunas, que es lo que llamamos PNI, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, y además considerar todas las vacunas extras ministeriales que también son importantes. También tenemos que prevenir las enfermedades respiratorias, que todo lo que aprendimos en la pandemia, con lavado de manos, evitar aglomeraciones em, y lo que aprendimos durante la pandemia. Y una buena higiene, muy importante, es un buen lavado de manos después de llegar a la casa o después de haber estado en contacto con mucha gente. En el sistema esquelético, hay un 15% de los niños que pueden presentar inestabilidad atlantoaxoidea, que estas son unas vértebras son las primeras vértebras que tenemos en el cuello y que la mayoría es asintomático, o sea que no van a tener ningún problema, o sea, ningún síntoma, pero sí existe un mayor riesgo de subluxación, que es lo importante aquí es que una luxación, que es que se nos mueva alguna vértebra, nos puede llevar a compromiso medular. Entonces, tenemos que evitar que estas cosas pasen. Y por lo mismo, dentro de las recomendaciones, tenemos evitar piquero y cuando son niños súper activos que están jugando en menores de 6 años, tener cuidado con eso. Además, tienen hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa, entonces hay más riesgo de subluxaciones de otras partes del cuerpo, genu valgo, escoliosis, pie plano y sobrepronación del tobillo. Para esto, además, se recomienda la radiografía de pelvis, que es para todos los niños en Chile, que se hace a los 3 meses para evaluar una posible displasia de cadera. Y además, la radiografía cervical, que en general se termina solicitando en casi todos los niños, para poder evaluar este riesgo de subluxación. En, Para cuidados de la piel, lo importante es que tiene más sequedad de la piel, entonces hay más riesgo de fisuras y de sobreinfección. Entonces es importante que mantengamos una adecuada limpieza, hidratación y lubricación de la piel, y muy importante la protección solar para no dañar la piel. Respecto al tema psiquiátrico, em, es una de las condiciones más frecuentes, entre un 16 a 38% presenta alguna de estas condiciones. Lo importante de tener claro aquí es que en general no son, o sea, estas condiciones no son normales en un niño con síndrome de Down y por lo tanto hay que pesquisarlas y tratarlas como igual que en un niño que no tuviera síndrome de Down. Por eso es importante que hagamos estar alertas, estar atentos ante inestabilidad emocional, irritabilidad, descontrol de impulsos, autolesiones, pérdida de rutinas de juego, pérdida de habilidades aprendidas y alteración de la interacción social, y así poder diagnosticar y tratar a tiempo. Ahora, para ir cerrando las condiciones asociadas al síndrome de Down, tenemos las condiciones neurológicas, que también son muy frecuentes. Tienen más riesgo de epilepsia, sobre todo el síndrome de West. Y además existe un mayor riesgo global de retraso del desarrollo psicomotor. Tienen hipotonía, que consiste en un menor tono muscular y por lo tanto pueden haber dificultad para lograr algunos logros del desarrollo, hitos del desarrollo. También trastornos del lenguaje, tener en cuenta que muchas veces el trastorno cognitivo por lo general es leve, y que a veces se puede confundir con uno un poco más severo por el trastorno del lenguaje, que cuesta que pronuncien porque de repente tienen la lengua muy grande. Entonces estar atento a eso, porque la mayoría de los trastornos cognitivos son leves.
La siguiente. Eso. Lo importante de esto es derivación precoz a los programas de estimulación temprana, que es lo que vamos a hablar a continuación. Estar atento a la derivación a neurología en caso de movimientos anormales, que no avancen en el desarrollo o que tengan microcefalia, y no se recomiendan exámenes de rutina, pero sí volver a recalcar la importancia de la estimulación temprana, que es lo que vamos a hablar a continuación. Hola, ¿qué tal? Ya, la atención temprana, Ignacia, ¿puedes pasarla, por favor? Ya, es un programa al cual la idea es que se metan los niños, que está impartido por profesionales que suelen ser kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, que tiene distintas intervenciones y cosas especializadas para que el desarrollo del niño con síndrome de Down se pueda explotar de la manera más óptima posible. ¿Ya? Y es lo que al final determina cómo va a ser el desarrollo a futuro de un niño con síndrome de Down. Dale. Ya. Esto lo podemos explicar de la siguiente forma. Casi todas las enfermedades, incluyendo el síndrome de Down, tienen un factor genético que es con el cual uno nace y factores ambientales que son los que uno va adquiriendo durante la vida y eso va a determinar cómo se va a manifestar esta enfermedad. En el caso del síndrome de Down, la principal como queja que tienen los pacientes es su desarrollo neurológico que van a tener cuando sean adultos. ¿Ya? Entonces tenemos un factor genético que es haber nacido con un cromosoma extra en el cromosoma 21, que eso sería nuestra base, ¿ya? Que puede traer distintos problemas que fueron los que tocamos anteriormente, pero si lo combinamos con un factor ambiental óptimo, podemos lograr un desarrollo súper bueno a futuro. Al final es como una plasticina que se va moldeando gracias a los factores ambientales y se puede llegar a moldear de una manera muy buena si es que tenemos todo lo que vamos a abordar a continuación en cuenta. Ya. Ah, que me quedé pegado, perdón. ¿Podéis volver una atrás a la importancia? Ya. Eh, en las primeras edades, o sea, como todo lo del desarrollo, el factor genético y el factor ambiental, se basa en que el cerebro en las primeras edades es muy maleable, muy moldeable, por decirlo. Entonces, todas las cosas que vayan teniendo impacto en el cerebro de este niño a esa edad, eh, van a moldearlo de una forma óptima. Entonces, nos aprovechamos de este momento en los síndromes de Down, que vienen con una condición genética de base, para modificar su ambiente a uno óptimo y así ayudarlo a adquirir los conocimientos, destrezas y aptitudes que pueden resultar un poco más difíciles para ellos, ¿ya? Sin, digamos, este acondicionamiento ambiental que les vamos a proveer. El objetivo principal de la atención temprana, entonces, es que todos los niños, no solo los síndromes de Down, esto también eh, es para transversal a muchas enfermedades que pueden tener riesgo de retraso del desarrollo neurológico que hay, ¿ya? Entonces, que reciban todas las ayudas necesarias para poder potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, ¿ya? Y es poner al alcance todos los medios y recursos necesarios para que se desarrollen adecuadamente y así puedan adquirir el grado más alto de autonomía e independencia posible a futuro. Ya, y tenemos los objetivos específicos que es reducir los efectos secundarios que las características del síndrome de Down pueden tener sobre el desarrollo global, como por ejemplo el hipotiroidismo, hay que tratarlo, todas esas cosas que van a ir como identificando las personas que trabajen en el centro de atención temprana. Realizar una intervención global entre la familia, el centro escolar y terapéutico. No es solo el centro terapéutico el que vamos a llevar a los niños, el que se va a hacer cargo, sino también tiene que involucrarse la familia y el colegio. Y también una adaptación bilateral entre el niño y ambiente. O sea, tratar de adaptar el entorno lo mejor posible, pero también ayudar al niño a que se pueda adaptar lo mejor posible a su entorno. Porque no podemos modificar el entorno a tal punto que sea todo perfecto. O sea, el niño también tiene que adquirir esas destrezas para poder adaptarse al entorno.
Ya. Va dirigida principalmente a los niños que presentan estos trastornos del desarrollo, como los niños con síndrome de Down, a la familia también, o sea, la familia también va a ir al centro y les van a dar todas las herramientas posibles para poder adaptarse a la llegada de un niño síndrome de Down a la familia, por ejemplo, también a cómo hacer que dentro de la casa la terapia siga funcionando, también al centro escolar, especialmente como para que aumente la inclusión de estos niños en los colegios. Y muchas veces pasa que la gente que trabaja en los colegios no sabe cómo manejar a la gente con síndrome de Down, entonces va a ir esta gente que está trabajando en los centros de terapia, o sea, de atención temprana, perdón, y va a poder darle herramientas también no solo a los papás y a los niños, sino que también a sus profesores. Y eso, ya. La atención temprana no solo se aplica en el centro de atención, ¿ya? Ahí es muy importante que vayan y se les van a dar las herramientas para que la terapia al final se lleve a cabo las 24 horas del día. Como dije antes, los cerebros de estos niños son súper moldeables, entonces van a estar recibiendo información y adaptándose las 24 horas del día. Entonces, eh, el ambiente organizado guiado por el profesional, va a constituir el programa de rehabilitación en sí mismo. El programa no es solo llevarlo al centro, sino que es todo, el ambiente va a ser el programa, digamos. Y se lleva a cabo principalmente en la casa, o sea, eso es lo más importante, como poner en práctica lo que les dicen los profesionales en la casa, en el colegio también, que es un lugar en el que van a pasar mucho tiempo durante el día, y en el centro profesional. Ya, ¿cuándo aplicarla? Siempre les van a decir que tiene que ser lo más temprano posible, y es verdad, pero ante la llegada de un niño con síndrome de Down a la casa, primero se tiene que adaptar la familia, porque muchas veces puede ser difícil, y también que el niño tenga todas sus patologías de base, digamos, que las hablamos recién, más o menos identificadas y controladas, porque, por ejemplo, imagínense, tiene una cardiopatía congénita, va a ser más complicado llevarlo a un centro de atención temprana porque va a limitar un poco. Entonces, tenemos que controlar primero esa patología antes de llevarlo a la atención temprana. Y una vez que se haya adquirido esta estabilidad, ahí podemos ir a llevarlo al centro de atención temprana. O sea, no hay que apurarse demasiado, pero tampoco hay que dejarse estar. Y bueno, la idea, o sea, el objetivo de esta charla no era darles como una pauta de estimulación, pero sí hay un par de consejos, porque la pauta de estimulación se las va a dar el centro de atención temprana, pero los primeros consejos que les podríamos dar son mucha estimulación, como hablarles, cantarles, que toquen cosas, que vean cosas como juguetes, cosas de colores, que estén lo más estimulados posible, pero de una manera en la cual también se estimularía también a un niño sin síndrome de Down. O sea, partir por eso, como todo niño con o sin síndrome de Down se tiene que estimular muy bien cuando son chicos, ¿ya? Y ahí el detalle en realidad se los van a dar los profesionales del centro de atención temprana. Y eso, en realidad el mensaje es por qué es tan importante la atención temprana, ¿ya? Y al final es como para que modificar lo máximo el ambiente para poder hacer que el desarrollo del niño se saque el mejor provecho. Y ahora para terminar, vamos a hablar un poco sobre vacunación. Esta presentación, o sea, va a quedar con usted, así que no se preocupen si aparecen muchas vacunas. Lo primero que vamos a ver es que tenemos el Programa Nacional de Inmunización y también tenemos vacunas que son extra Programa Nacional de Inmunización. Entonces, primero vamos a ir con las del Programa Nacional o PNI. Entonces, vemos acá que son hartas vacunas las que les tenemos que poner a los hijos, pero básicamente nos tenemos que preocupar principalmente de las que van desde los 2 meses hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque las vacunas de recién nacidos se van a poner en el hospital en el que nace el niño y estas vacunas de acá abajo, las de primero a octavo básico, se ponen en el colegio. En caso de que el niño falte al colegio o algo así, uno puede ir presencialmente al centro de salud y se las van a poner. Y vamos a ir viendo un poquito sobre cada vacuna.
Bueno, entonces a los 2 meses, a los 2 y a los 4 meses vamos a poner 3 vacunas. La hexavalente, que es una vacuna que va a cubrir contra 6 patógenos. También tenemos la neumocócica, que esta nos protege contra el neumococo, que esta bacteria va a producir neumonía y meningitis, por lo tanto es bien importante ponérsela a nuestros niños. Esta vacuna es la Bexsero, esta vacuna. También tenemos la del meningococo, que es una nueva vacuna que se incorporó el año pasado, que es muy buena, que es contra la meningitis. Vemos que la meningitis es causada por distintas bacterias que tienen distintos serotipos, y esta nos protege contra el serotipo B. A los 6 meses le vamos a poner al niño la vacuna hexavalente nuevamente, es su tercera dosis, y la neumocócica contra el neumococo solo para prematuros. A los 12 meses viene la vacuna trivírica, que protege contra 3 virus: el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Vamos a poner otra vacuna neumocócica, y acá viene otra vacuna para el meningococo, que es la bacteria que produce meningitis, pero esta vacuna nos protege contra otros serotipos, no el que vimos anteriormente, sino que contra el serotipo A, C, W, E. Y después a los 18 meses tenemos otra vacuna hexavalente, que es la que nos protege contra 6 patógenos, la vacuna de la hepatitis A, que también es una muy buena vacuna, ya que, por ejemplo, la hepatitis A es la principal causa de hepatitis fulminante en niños. La varicela, que es la vacuna contra la peste cristal, que también es muy bueno tenerla, ya que puede producir neumonía, infecciones en la piel grave en los niños, encefalitis, que afecta al cerebro, así que es una muy buena vacuna. Y también tenemos la de la fiebre amarilla, pero solo para los que viven en Isla de Pascua. Y a los 3 años tenemos la vacuna trivírica, que nos vuelve a proteger contra 3 virus, y la de la varicela, la segunda dosis. Esta vacuna antes se ponía en primero básico, pero ahora se pone a los 3 años. Entonces ahí tener ojo de ir a ponerse la vacuna a los 3 años. Y además tenemos, todas las vacunas anteriores son gratuitas. Uno solo tiene que ir al consultorio y se las van a poner. Pero además tenemos vacunas extra programáticas, que no porque tenga la palabra extra son menos importantes, sino que se refiere a que son particulares y uno tiene que pagar por estas vacunas. Algunas son bastante caras, pero vale la pena hacer un esfuerzo económico por vacunar a los niños, ya que son enfermedades también que son graves y que es bueno prevenirlas. Por ejemplo, tenemos la del rotavirus, que se pone... hay 2 tipos, hay una que tiene 2 dosis nomás y otra que tiene 3 dosis. Esta es para proteger a los niños de una diarrea por rotavirus. También tenemos la meningocócica conjugada, que esta vacuna está incluida al año en el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero se recomienda vacunar a los niños antes del año, porque los principales afectados son los niños menores de 1 año que no tienen la vacunación. Por lo tanto, se sugiere poner 2 dosis a los 3 y a los 5 meses, además de la vacunación del año. Pero igual esta recomendación se las va a dar el pediatra. Y además, como hay algunas vacunas que se integraron hace pocos años al programa nacional, hay niños que no tienen ciertas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A, que si es mayor a 8 años del niño, no va a tener esta vacuna, por lo tanto se debe poner de manera particular. También la varicela, los niños mayores a 5 años, también es bueno vacunarlos, y contra la Bexsero, todos los niños que nacieron, que nacieron después de mayo. O sea, antes de mayo del año pasado, no tienen esta vacuna, por lo tanto es bueno ponérselas de manera particular. También muy importante vacunar a los hermanos para prevenir contagios dentro de la familia. Bueno, y además de todas estas vacunas, muy importante tener las vacunas de campaña, que son la vacuna contra el COVID-19 y contra la influenza anual. La del COVID se puede poner desde los 6 meses, también la de la influenza desde los 6 meses. La vacuna COVID son 2 dosis para los niños, y
es muy recomendable ponérselas, ya que el COVID puede generar una infección respiratoria bastante benigna en los niños. Sin embargo, tenemos una enfermedad que es el PIN, que es básicamente una falla multisistémica, donde van a fallar múltiples órganos y es bastante grave, por lo tanto, es muy recomendable ponérsela a los niños. Además, es una vacuna segura, así que a vacunarse. Y como novedades, este año el Ministerio de Salud anunció la vacunación contra el virus respiratorio sincicial. Esta campaña se supone que debería partir en abril hasta septiembre, que son los meses de mayor circulación del virus. Básicamente, los niños que pueden beneficiarse de esta vacuna son todos los recién nacidos que nazcan desde abril en adelante. Los lactantes que tengan menos de 6 meses, o sea, aquellos que nacieron desde octubre del año pasado, y aquellos lactantes menores a 2 años que sean beneficiados por la ley Ricarte Soto, como aquellos niños prematuros menores a 35 semanas, o que hayan nacido con menos de 2,5 kilos y sus hermanos gemelos. Y además lactantes con cardiopatías congénitas. Y bueno, ¿qué es esta vacuna del virus respiratorio sincicial? Esta vacuna es un anticuerpo que le va a entregar inmunidad inmediata a los niños, porque impide que el virus se una a las células de la vía aérea. Y dura más o menos 5 meses y incluso ha reducido como en un 70% las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. ¿Y qué efectos adversos podemos tener de la vacuna? Básicamente los más frecuentes son bastante leves. Podemos tener, por ejemplo, una reacción local a nivel del sitio de punción de la vacuna. Por ejemplo, podemos tener dolor, eritema, como que se ponga rojo la lesión, o que aumente de volumen el brazo. También podemos tener fiebre. Fiebre se considera desde más de 38 grados. Y también se puede ver irritabilidad o malestar general. ¿Cuál es la recomendación para estos efectos adversos? Es que demos paracetamol después de administrar la vacuna en la dosis que nos indica nuestro pediatra. Muy importante que el paracetamol se dé después de la vacuna y no antes, ya que podría disminuir el efecto de la vacuna y que ésta genere menos inmunidad. Bueno, y ahora la doctora les va a mencionar unas palabras sobre la vacunación especial en niños con síndrome de Down. Doctora. Está silenciado, doctora. La verdad, ahí sí, ya, gracias. Bueno, aquí comentarles cortito, la verdad, para ir terminando, que probablemente muchos de ustedes saben que en Chile existe un programa de vacunación especial que incluye a distintos pacientes con distintas condiciones que tienen más riesgos de infecciones y que uno como médico, para poder acceder a esto, hay que hacer una serie como de trámite, que es rellenar un formulario, una orden médica, hablar en el vacunatorio, y se hace una solicitud especial para que estas vacunas que uno paga de manera extra se puedan administrar de forma gratuita. Y eso es importante conversarlo con el pediatra. Generalmente, a ver, la experiencia ha sido diversa, quizá ahí ustedes también después nos pueden contar. Hay pacientes que ha funcionado bien, otros que la respuesta se ha demorado un poquito más. A veces la respuesta se demora y ya se nos pasó el tiempo de vacunar ciertas vacunas que son con límite, como el rotavirus. Entonces, el programa está, ahí vamos viendo si emitir la solicitud, y si se está demorando mucho, ponernos plazos como para ver si la pudiéramos poner de manera particular. Pero este programa se está ordenando y está funcionando cada vez mejor. Ya es el programa que les quería comentar. ¿Viene algo más, chicos? Ahí estamos. Ahí estamos, habría que responder las preguntas que han hecho, yo creo. Perfecto. Bueno, entonces esa fue la presentación. Muchas gracias a los internos de pediatría. Como ven, es harta información, mucha, de diversos temas.
que es como difícil de procesar muchas veces, por eso que va a quedar grabado, que nosotros estamos abiertos, que nos pueden hacer preguntas después. Y Mayra, tú nos cuentas cómo seguimos. Y bueno, agradecerle, estuvo muy buena la presentación, creo yo que súper clarita. Se entendía también estos términos que para uno quizás son un poco complicados. Encuentro que lo hicieron súper bien, así que muchas gracias por eso. Y ahora vamos a comenzar a responder las preguntas del chat. Así que este es el momento, familias, para hacer todas las preguntas necesarias. Recuerden que va a quedar grabado y que lo vamos a subir a YouTube este encuentro. Así que ahí si hay algo que se les quede o si quieren anotar al tiro la respuesta, lo pueden ir haciendo. También las personas que quieran preguntar a viva voz con el micrófono prendido lo pueden hacer y vamos a ir, bueno, los chicos ahí con la doctora van a ir respondiendo. Así que, no sé, Daniela, empecemos como desde las primeras preguntas que iban saliendo, ¿te parece? Me parece, sí. Mira, yo te voy a ir leyendo y tú me vas ayudando con las respuestas, ¿ya? Eh, bueno, la primera creo que la respondiste que era de Shirley. Buenas noches, mi nombre es Shirley. Mi consulta es acerca de la vacuna del COVID, ya que Melina es alérgica al huevo y la verdad no sé si colocársela. Y ahí tú lo pusiste, no tiene relación con el agua, así que no hay ningún problema en poner. Carolina Guzmán pregunta. Hola, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades de la enfermedad celíaca? Ya, bueno, ahí como vamos a hacer como una recapitulación, los pacientes con síndrome Down tienen más riesgo de enfermedad celíaca, que los síntomas pueden ser súper inespecíficos y a veces cuesta detectarlo, pero los síntomas más frecuentes es diarrea crónica o persistente, que se estanquen en su crecimiento, es decir, no suben de peso y no crecen de estatura. Pueden tener síntomas gastrointestinales como hinchazón persistente, distensión abdominal persistente. También en vez de diarrea pueden tener constipación, o sea que estén como con más dificultades para defecar. Em, Pueden tener síntomas como caída del pelo, problemas como de mala absorción, entonces como problemas nutricionales, se puede afectar la piel y así un montón de cosas. La verdad que como es tan inespecífica, en los controles de salud anuales, uno va incorporando la enfermedad celíaca de vez en cuando para ir detectándola porque a veces los síntomas como que pueden pasar más desapercibidos. Súper, muchas gracias. Sigue Andrea Torres, dice, buenas tardes, quiero consultar, mi hijo es alérgico a la leche de la proteína de la vaca. ¿Se puede aplicar la vacuna triple viral? Sí, se puede. Esa vacuna es súper importante porque contiene vacunas como contra el sarampión, que sabemos que hay brote en muchos países, como que se acerca a Chile, así que esa no hay ningún problema de ponerla. Súper. Mayra Ibarra pregunta, hola, ¿me pueden explicar nuevamente lo del SAUS? No lo entendí bien. Y una breve explicación cortita. Ajá. El SAOS son las iniciales de la S de síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños al dormir hacen pausas respiratorias y se quedan como pegados. Es lo que le pasa a algunos adultos también, que puede ir acompañado no de ronquido, así como que de repente con un ruido y se queden pegados, puede sostenerlo o no. Y esta pausa respiratoria hace que en ese momento no le llegue bien oxígeno al cerebro y eso puede tener secuelas neurológicas, retraso en el desarrollo, problemas del aprendizaje, de memoria, de atención, etcétera. Por eso que se ha visto que los niños con síndrome Down, algunos estudios muestran que casi el 100% puede tener SAOS, estas apneas, y por lo tanto se recomienda que todos los niños alrededor de los 4 años tengan un polisomnograma. Y por eso que a veces somos bien catetes con este examen, que igual es engorroso de tomar, caro, si se hace de manera particular, pero es súper importante porque esta condición puede tener hartas secuelas. Pues muchas gracias, Daniela. Abigail Enrique dice, estimada, mi hija la recibió el año pasado por cardiopatía. Este año igual le corresponde, ya fue operada. Entiendo que era sobre una vacuna que estaban hablando. El sincicial, El sincicial. sí.
Y ahí aprovecho a contestar porque después había otra como, también Sí. había otra mamá que preguntó que había sido operado de una CIV, si podía ponerse la vacuna del sincicial, y la verdad es que lo del sincicial todavía no está 100% detallado, como que los lineamientos de la vacunación están recién viéndose. Entonces, de entrada no está claro si los pacientes con cardiopatía van a poder volver a recibirla en una segunda oportunidad. En la primera sí, porque están bajo la ley Ricarte Soto y ahí sí la van a recibir, pero no está claro si para el segundo año va a correr o no. Y creo que eso en las próximas semanas, esta o la otra, ya va a estar listo. Súper. Luego, igual hay una duda sobre la de la vacuna del sincicial, dice Carolina Guzmán. ¿Es similar al palivizumab? ¿Son anticuerpos monoclonales? Sí, es lo mismo. Es el mismo estilo, por eso que no se habla que es una vacuna propiamente tal, como que la vacuna en términos sencillos, las que conocemos, se mete como un trocito del virus o de la bacteria y el sistema inmune de uno genera una respuesta y nos hacemos como inmune a esa enfermedad. Estos anticuerpos monoclonales actúan distintos, como el anticuerpo listo, por así decirlo. Entonces es distinto el mecanismo, pero no por eso menos efectivo, al contrario, tienen a veces mucha más efectividad. Es súper bueno, así que ahí con harta fe que nos va a ayudar harto para este invierno. Súper. La única diferencia que tiene con el palivizumab es que dura más. El palivizumab se pone una vez al mes, en cambio esta nueva dura más o menos 5 meses y además cubre contra 2 cepas del virus sincicial, en cambio la otra solo contra una nomás. Así que dura más y es mejor. Mm. Muchas gracias, Ignacia. Bueno, René dice también, buenas noches, mi hijo se operó hace un mes de su corazón. Cumple 6 meses el 17 de marzo. ¿Se puede vacunar? Es lo mismo de lo que decíamos, porque ahí va a tener el más de 6 meses, probablemente sí va a poder, pero todavía no está definido este corte. Mm. Vamos a estar avisando igual por redes sociales Sería y muy todo bueno, sí. específicamente. Sabemos que muchos niños con síndrome Down están operados del corazón, entonces ojalá se pueda, porque tampoco se sabe, pareciera que no, que se pueda comprar de manera particular al menos este año. Entonces todos esos detallitos como que faltan, se están trabajando. Sí, para la tranquilidad de las familias, yo igual voy a estar en contacto con la doctora, así que ahí les puedo ir dando información a través de los chats. Luego Stephanie Astudillo nos pregunta, ¿por qué bajaría la inmunidad el paracetamol? Eso no está tan claro el por qué, pero sí se ha visto y se ha estudiado con varias vacunas. Entonces, ante la duda de pasar por el proceso de vacunación, el pinchazo, todo el trauma que igual significa el proceso, el valor, si es que son de estas extra, y afectar la inmunidad, entonces lo preferible es siempre el paracetamol después. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que se ponga la vacuna. La mayoría de los niños no tiene efectos adversos, hay un grupo pequeño que los hace, la mayoría de esos efectos adversos siguen siendo leves, muy poca fiebre, entonces esperamos para después, no es necesario antes y poder arriesgarnos a que le baje el efecto de la vacuna. Super, muchas gracias. Entiendo que respondieron la de Valeria sobre el hijo que tienes CIV, se puede poner la vacuna, que fue operado. Esa la respondiste, ¿verdad, Daniela? Esa fue una ya. Patricia Díaz también pregunta, ¿se puede profundizar un poco más en ese programa de vacunación que nombraron al final? No me quedó muy claro en qué consistía, por favor. Sí, es un programa, se llama así, Programa de Vacunación Especial, donde ingresan pacientes que tienen condiciones con más riesgo de infecciones, por ejemplo, pacientes con cáncer, leucemia, inmunodeficiencia, pacientes que tienen las defensas bajas por otras razones, distintas cosas, que el paciente puede optar a que estas vacunas extra, como por ejemplo la del rotavirus, que normalmente se paga, se la puedan poner pero de manera gratuita. Entonces, para poder acceder a este programa, deben hablar con sus pediatras tratantes
para que puedan activar esta solicitud, porque se emite una solicitud al Ministerio de Salud y el Ministerio analiza esta solicitud y luego manda una respuesta. Y lo que yo les decía, que en esta respuesta puede que a veces nos demoremos, pero no se pierde nada intentándolo. Súper, muchas gracias. Bueno, Noemí igual ahí da un comentario y se escuchaba que un doctor mencionaba el síndrome de Down como enfermedad. Me quedó la duda. Entiendo que Sí, quizás por ahí. no, quiero aclarar la confusión, fue en Sí, la dale, dale. diapositiva en la que expliqué que tenemos el factor genético y el factor ambiental y un resultado, por decirlo. Utilicé la palabra enfermedad porque esto pasa no solo en el síndrome de Down, sino en muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, condiciones, síndromes genéticos, y pido disculpas por la confusión, pero no me refería a que el síndrome de Down era una enfermedad en sí. Entonces, eso, aclarar eso. Muchas gracias, Rodrigo, por aclararlo. Eh, bueno, Estefanía Estudillo pregunta, ¿desde los 4 años se toma ese examen que dice la doc para la apnea del sueño? Sí, se puede tomar antes si es que hay cosas sugerentes de que haya este problema de apnea. Por ejemplo, si ronca mucho al dormir, si tiene un sueño inquieto, si notan que duerme mal porque en el día anda muy somnoliento, y así otras cosas, posiciones muy raras para dormir. Ahí, si hay sospecha alta, lo tomamos antes nomás, pero a los 4 años como protocolo, aunque no haya ningún síntoma sugerente. Súper. Muchas gracias, doctora. Bueno, Lorena tiene ahí un caso más particular, entiendo. Dice, respecto a lo que mencionó la doctora del programa por vacunas complementarias, en mi caso por las vacunas Rotarix y Nimenrix, rechazaron la solicitud en 3 oportunidades porque mi hijo no tiene una complicación cardíaca. Esta fue la respuesta formal para su conocimiento. Quiero comentar que esta es tercera vez que se rechaza la solicitud dado que las condiciones genéticas no cuentan con respaldo en nuestro lineamiento. La condición de síndrome de Down se autoriza cuando tiene asociado efectivamente alguna complicación cardíaca. En este caso, las órdenes e informes pediátricos no hacen referencia, no hacen referencia a esta complicación, solo lo ha mencionado un FOB y DAP al nacer. Disculpen, después solo se menciona el FOB, el cual desconozco actualmente en qué condiciones se encuentra hoy en día. Si se cerró, se genera problemas principalmente hemodinámicos. Ese es un Sí, comentario. ven, entonces ahí, eso es Lorena. lo que yo les decía, que uno igual emite la solicitud, pero a veces no se puede. Claro, si es que hay alguna condición, una cardiopatía, es mucho más fácil la postulación, porque ahí sí hay más riesgo también de infecciones graves. Por eso es que igual es importante que lo hablen con su pediatra para ver si se emite la solicitud. Pero gracias por el testimonio, para que también a veces uno la solicita y se nos pasa lo que les decía, se nos pasan los 6 meses y perdimos la oportunidad de haber puesto la del rotavirus y a lo mejor la podríamos haber puesto, entonces por eso ahí hay que buscar la mejor estrategia. Exacto. Y qué mejor que la experiencia de una mamá, así que súper bueno ahí el comentario. Abigail también pregunta, ¿se puede realizar el examen de la apnea antes en el caso de tener antecedentes por infarto perinatal? Sí, se puede hacer antes. Lo mismo ahí conversarlo con el médico tratante porque el infarto perinatal no está relacionado directamente al riesgo del SAOS. ¿Por qué tiene más riesgo un niño con síndrome de Down? Porque la zona de la cara a veces, que lo nombramos, tienen una cosa que se llama tercio medio facial, que es como la mitad de la cara, como menos desarrollada, por así decirlo. Entonces está como la vía aérea con tendencia a estar más estrecha, más las amígdalas grandes, los adenoides grandes que tienen más riesgo, una lengua que podría ser más grande, una cavidad bucal más pequeña. Entonces, el riesgo a veces no es solo a nivel cerebral, sino como de la estructura alta de la vía aérea. Entonces, por eso, Abigail, convérsenlo bien, porque si no hay síntomas sugerentes, no esperamos los 4, y si no, lo toman antes si es que hay duda. Súper, muchas gracias.
René también nos da un comentario, una experiencia que le pasó a ella con su hijo. Dice, a mi hijo en la vacuna de 2 meses tuvo una reacción febril importante. Llegamos a urgencias y me recomendaron prepararlo con paracetamol el día anterior, el de la vacuna y el siguiente. ¿Será tan así o le bajará la inmunidad? Para los 4 meses, aún así le subió rápidamente la fiebre. Por favor, si me pueden ayudar. En este caso, bueno, a mí estos casos más particulares, como les he comentado en otras charlas, también es difícil porque no conozco más no, como pediatra al paciente, pero como recomendación así bien general, si esa fue la recomendación, yo la mantendría. Ahí hay que ver porque el riesgo versus el beneficio, ahí si es que fue una crisis febril con riesgo de que convulsionara, por ejemplo, es mejor que le des paracetamol y no nos vamos a arriesgar, porque ahí es peor al final que convulsione al efecto de la vacuna. Entonces yo lo mantendría así, y también ahí después con tu médico bien detallar cómo fue esa crisis febril, quizás estaba dentro de los rangos de normalidad o esperado, solo que le tocó un poquito más fuerte. Entonces ir viéndolo. Ahora igual, para tranquilidad de ustedes, las primeras vacunas son las que pueden producir más efectos adversos como fiebre. Ya después las otras va bajando el riesgo, la del año, la de los 18, la van tolerando mucho mejor. Súper, muchas gracias, Daniela. Nos van quedando las últimas, creo que 2 preguntas. Dice, ¿la solicitud para el programa especial de vacunación se debe hacer por cada vacuna extra o solo una vez por paciente? Depende porque se puede hacer en la misma consulta médica la solicitud de todas las que necesite en ese minuto, pero es que algunas van apareciendo más grandes. Por ejemplo, la hepatitis A aparece más grande, entonces ahí se va haciendo separado, pero puede ser una vez o varias veces. Súper. Y por último, tenemos una pregunta de Stephanie Astuille. Dice, Doc, la última pregunta. La del rotavirus se administra a los 2 y a los 4 meses. Esto es con edad corregida o cronológica. Mi hijo tiene 3 meses cronológica y 2 corregida. Si es cronológica, ¿ya no se la puedo administrar? La vacuna siempre son por edad cronológica, ¿ya? O sea, desde que nació al final. Entonces, en este caso, que tiene 3 meses cronológico, todavía pueden poner la vacuna al rotavirus. Alcanzan a ponerle una vacuna que tiene, la marca se llama Rotarix, y que son 2 dosis. Entonces la pueden poner a los 3 y a los 5 meses, incluso el tope sería a los 4 meses, porque se la ponen a los 4 y a los 6 y ahí alcanza súper bien justo. O sea, máximo a los 4 meses comenzar ese esquema de vacunación. Súper. Muchas gracias, Daniela. Bueno, y ahí también Lorena da un poquito más de información. Dice, cabe mencionar que la pediatra insistió con la solicitud en 3 oportunidades porque estaba en su conocimiento que solo por tener síndrome de Down tendría acceso gratuito a las vacunas especiales y no es así, según la respuesta que le entregó el ministerio por mi caso al vacunatorio de la Católica. Súper, Sí, muchas eso es gracias. verdad. Porque sale quienes pueden acceder y no sale síndrome Down como tal. Que eso pasa en muchas cosas, como que no hay nada especial por tener síndrome Down. Entonces ahí a lo que uno apela es, claro, pacientes con condiciones como cardiopatía, que tengan inmunodeficiencia, que tengan prematurez o que tengan inmunodeficiencia. Entonces, por eso ahí como que, como les digo, hay algunas técnicas que podemos utilizar, pero como síndrome Down es verdad que efectivamente no sale, no sale. Ahí uno tiene que meter las otras cosas que pueden haber. Súper, muchas gracias, Daniela. Bueno, estamos terminando. No sé si quizá hay otra preguntita, pero querida familia, les voy a dejar un Una link. pregunta. Dale, dale, Paula. Ya, espera. Quería activar la cámara. Sí. Ya, así nomás. Cuando mencionaron algunas patologías que son más probables, mencionaron sobre la epilepsia. Y yo quería preguntar qué es el síndrome de West y cuando dijeron que en el fondo había que tener ojo con los movimientos anormales, ¿qué se considera un movimiento anormal y si solo es considerado para los lactantes, Olaf? Si solo es considerado para los lactantes o igual pues se puede dar a cualquier edad? Sí, hola Paula, el mayor riesgo de epilepsia es durante toda la vida.
de un niño, adolescente, joven y adulto con síndrome de Down. Entonces siempre tenemos que estar súper ojo. Los movimientos anormales, los más clásicos, como de la epilepsia más típica, son como los movimientos que uno también sospecharía que son como evidentes, o sea, así como saltos de las extremidades, como tiritones fuertes, en que lo principal, sí, es muy evidente porque el niño además está desconectado. Entonces yo siempre le pregunto, mírele la carita, se le desvían los ojitos para arriba, o está como bien jugando como si nada, porque hay una desconexión del medio en el momento de una crisis convulsiva. Ya. Hay unas cosas, el síndrome de West es un tipo de epilepsia que los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo, que se caracteriza porque hay un tipo de movimiento que se llaman espasmos, que son no propiamente así como saltos, como nos imaginamos, así como en las películas, sino que son como saltitos, como espasmos, así como movimientos rápidos, em, y que ahí es más difícil a veces de diagnosticar porque como que incluso a veces en guaguitas muy pequeñas uno lo podría confundir con un cólico, una guaguita que se aprieta así como que le doliera la guatita y que uno dice, ah, es un cólico en la guata, pero es un espasmo. En las guaguas más chiquititas es más difícil porque a veces tampoco están tan conectadas, están durmiendo, si son muy chiquititas, están como todavía no fijan la mirada, pero en los niños más grandes sí es más fácil porque uno ve que es algo distinto, que hubo una pausa en su vida. Y la otra característica del síndrome de West es que hay los hitos del desarrollo que habían adquirido los pierden. Por ejemplo, un niño que aprendió a gatear y deja de gatear, aprendió a caminar y deja de caminar. Hay ciertos hitos, por ejemplo, sobre todo a nivel del lenguaje, que a veces como que van y vienen, como que dijo papá y después nunca más dijo papá, eso ahí puede ser más normal. Pero de hitos motores hay que estar atento, de cosas que hagan y después las pierdan. Yo sé porque tengo muchos pacientes que a veces se asustan mucho con el síndrome de Down, o sea, con el síndrome de West, porque también en los chats hablan de ciertos casos, porque igual es una enfermedad que es de difícil manejo y me ha pasado mucho que yo sé que está ahí, como que uno lo tiene ahí, como que le asusta. Entonces, siempre frente a un movimiento raro, diferente, siempre es mejor consultar precoz, hacemos un electroencefalograma si tenemos dudas, lo evalúa el neurólogo, porque tienen más riesgo, entonces tenemos que estar más ojos. Pero esas son las principales características. Ah, ya. Muchas gracias. Y tenía otra De pregunta nada. con respecto a las vacunas, que ¿para qué era la VEX-0, que está dentro de las extras? La Vexero es que aquí siempre esto genera como confusión, porque la Vexero es una vacuna contra la meningitis tipo B, que es como una de las más malas que hay y una de las más frecuentes en Chile. Y esta vacuna se incorporó recién al calendario para los niños que nacieron desde el 1 de mayo del 23 del año pasado. O sea, niños que ahora tienen como 10 meses. Entonces, las guaguitas que tienen 10 meses tuvieron la suerte que esa vacuna se metió gratuita y está dentro de sus pinchazos la Vexero. Pero, por ejemplo, niños como tu hijo que veo que es más grande, que tienen más de 10 meses, ellos no tuvieron la oportunidad de acceder gratuitamente a la vacunación. Entonces ahí uno sí recomienda que esa vacuna la puedan poner extra, que lo recomendamos a los niños con y sin síndrome de Down, justamente porque la meningitis es una enfermedad catastrófica y como que va y viene en Chile, siempre hay brotes, después baja brotes, no se ha logrado controlar. Y esas Por son eso dos, que a veces perdón. son dos, son dos Ya. dosis. Son Ya, dos y esa a diferentes. veces confunde porque, claro, tú de repente escuchas, pero este ya está, y se lo pusieron, pero a los que nacieron esta fecha genera mucha confusión. Pero en el caso de tu hijo, si no se la has puesto, serían dos dosis que son separadas por 2 meses. Por 2 meses. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Y lo último es con respecto a la vacuna del virus sincicial, que eso igual aparecía en las especificaciones y era como más dirigido a lactantes. ¿Eso es solo para lactantes? ¿No aplica para él? Ya que está No, aquí. no, no, por ahora es solo van a partir los menores 6 meses. La idea es que después, pero ya yo creo que para el otro año se va a ampliar y además que ahora está en estudio también otras vacunas y unas vacunas que, bueno, hay otras vacunas del sincicial también y esas van a ser para niños más grandes, pero yo creo que, o sea, sí o sí este año va a ser solo para los menores 6 meses. La campaña de este año es para lactantes menores de... Menor de 6 meses, sí. Ya, muchas gracias por todas las respuestas y la información en general. De Muchas nada. gracias, Daniela, y muchas gracias, Paula, también por hacerlo.
Daniela, me llegó una pregunta por interno. ¿Tenemos tiempo para contestarla? Y yo creo que ya la última Sí, por el démosle con tiempo. esta en consideración al tiempo. Dice Patricia Díaz, disculpa, si el niño está jugando y de la nada se le va la cabeza hacia atrás y mira al techo mucho rato y después vuelve, ¿tiene que ver con esos hitos o no necesariamente? Pregunto porque pasó ayer, pero no lo había hecho antes y no se ha repetido. Ahí, bueno, lo mismo, no lo conozco, hay muchas cosas más que preguntar porque no es paciente mío, y entonces me es difícil, pero hay que estar ojo porque hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia de ausencia, que los niños se quedan como pegados, como que como que se pausara el mundo y después retoman el juego como si nada. Que es como lo que nos pasa a varios que nos quedamos pegados, pero esto es mucho más fuerte. Entonces, eso también puede ser una crisis de epilepsia. Entonces, sabiendo que tiene más riesgo de epilepsia, hay que comentarlo con el pediatra, ver si es necesario que lo derive a neurólogo y usted estar súper ojo si lo vuelve a repetir y ahí acelerar todos los trámites. Súper, muchas gracias Daniela. Bueno, antes de terminar, les quería pedir si podemos sacarnos una fotito, una fotografía, las familias que puedan prender la cámara, ahí para que salgan también los internos, la doctora. Qué bueno verles las caras. Hay hartos con niños ahí presentes, así que súper bueno. Voy a esperar todos los que puedan prender sus camaritas y nos vamos a sacar una fotografía para subir a nuestras redes, ¿ya? ¡Qué lindo! Muchos bebés. Qué entrete. Ya. Sonrían. Denme un segundo, voy a... Listo. Muchas gracias. Y les dejé también por el chat una encuesta, una evaluación del encuentro informativo, tanto de si les pareció, si les generó, cumplió con sus expectativas, si les ayudó, le aportó, qué fue lo que más les gustó del encuentro, también evaluar un poco del conocimiento, lo que lograron adquirir con este encuentro, que son preguntas y que le van a servir mucho a los internos también que están aquí presentes. Agradecerles a la universidad, agradecerle a la doctora y a los 4 internos aquí presentes por tan clarita presentación. Respondieron súper bien a las preguntas de nuestras familias. Y como siempre, un honor y muchas gracias por el apoyo y disposición de siempre. Ya trabajamos todo el año pasado con la Universidad de los Andes y este año esperamos seguir así. Ya tenemos bastantes encuentros informativos fijados, así que ahí para que todas las familias estén atentas también a los chats y a las nuevas noticias. Eso, no sé si quieren decir algo ahí, lo interno, despedirse, todo. Muchas gracias por todo y por la atención. Y también es muy importante que contestes la encuesta, porfa, Sí. para ver si es que nos dieron o no. Y eso. Yo la dejé un poquito más arriba, igual se las voy a mandar a sus correos, a las familias que participaron. Y sí vamos a subir la grabación. Yo creo que durante la próxima semana, porque ya es jueves, creo que la próxima semana va a estar ya en el canal de YouTube de la Fundación, que se llama Fundación DAUNAP. Así que nada, muchas gracias y buenas noches a todos. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias por participar. Chao, Chao. buenas noches. Buenas Chao, que estén bien. Chao. Muchas gracias por la atención. gracias, igual a ustedes.